Muy buenas tardes, bienvenidos a esta 12ª sesión del taller Inventa tu lengua. Muchas gracias por seguir con las transmisiones de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Como hemos visto a lo largo de todo este taller que está por concluir, hemos aprendido lo que es un conlang, hemos aprendido cuáles son los diferentes sonidos que tienen las lenguas, cómo se estructuran esos sonidos en sílabas, las sílabas van a formar palabras y las palabras empiezan a agruparse en nominales, en verbos, en adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso nos sirve para empezar a crear lenguas. Hemos visto ejemplos en lenguas naturales, como las que se hablan alrededor de todo el mundo, y hemos visto ejemplos de lenguas creadas, como el Na'vi, de Avatar, para la película Avatar, como las lenguas que se han creado para la saga de Juego de Tronos, entre los que destaca el Alto Valyrio y el Dothraki, o las otras lenguas que se han creado para sagas como la de Harry Potter, o las creadas por Tolkien, que ha sido uno de los personajes que más ha figurado en esta cuestión de la creación de lenguas. Entonces, esto nos lleva a que empecemos a concluir nuestro taller con la información gramatical, es decir, qué es lo que necesitan, además de sonidos y sílabas, las palabras o las lenguas para empezar a generar una comunicación. Recuerden que lo que nos va a diferenciar de crear un lenguaje como tal, como puede ser el idioma de la F o como pueden ser palabras que tengan ciertos códigos, a crear realmente una lengua con todos sus elementos y sus reglas de operación, es que éstas puedan generarse o puedan derivar en los distintos niveles de análisis de la lengua. ¿Cuáles son estos niveles de análisis de la lengua? El fonético-fonológico, es decir, lo relacionado con los sonidos; el morfológico, lo relacionado con los morfemas, que van a empezar a dar significados especiales a las palabras o a las raíces que se vayan agregando; lo sintáctico, que es generar oraciones; la semántica, que generar significados; y el último nivel es la pragmática, es decir, poner esa lengua en uso. Ustedes, la lengua que están creando, puede formar parte de una sociedad imaginaria que sirva para aspectos literarios, o que sirva para aspectos cinematográficos, o puede ser un mero juego, una mera actividad que estén desarrollando con su familia por la situación en la que nos encontramos de la contingencia a nivel mundial por el COVID. Entonces, ya aclarando esos puntos y ya viendo más o menos cómo se comportan un poco las lenguas naturales, vamos a continuar con la información verbal. Es decir, ya vimos la clase pasada o la sesión pasada las cuestiones relacionadas con los sustantivos, en los cuales se les puede agregar marcas como género o número, que es de lo más común que tienen las lenguas. Entonces, en esta sesión, en la sesión número 12, lo que vamos a explicar es lo relacionado con la información verbal. Es decir, ¿qué es lo que necesitan llevar los verbos que nos van a complementar las oraciones o nos van a poder ayudar a generar esa comunicación por medio del uso de nominales y adjetivos? Entonces, ¿qué es lo que necesita un verbo para que se pueda desempeñar como tal en una lengua? Y vamos a comenzar mencionando que los verbos tienen al menos este tipo de información: tiempo, aspecto y modo. Una lengua puede tener los tres tipos, o una lengua puede carecer de uno de los tres tipos, o puede privilegiar uno sobre otro. Eso es muy común que hagan las lenguas. No necesariamente la lengua que ustedes estén creando tiene que tener estos tres aspectos, o tiene que tener estos tres elementos principalmente. Bueno, vamos a comenzar por el tiempo. Si yo les digo tres oraciones, como por ejemplo: el niño come pizza, las plantas hacen la fotosíntesis y Julio César conquista la Galia en el año 52 a.C., ahí tenemos que aparecen tres verbos: el niño come, las plantas hacen y Julio César conquista. Entonces, esos tres verbos aparecen en tiempo presente. Sin embargo, no estamos hablando del momento actual, por así decirlo. En el caso de la primera oración, el niño come la pizza, sí sucede en este momento, ¿no? El niño está comiendo una pizza. Entonces, ese es un tiempo presente.
Las plantas hacen la fotosíntesis, eso es ahora y puede seguir recurriendo, puede ser una cuestión habitual. Entonces ahí hay algo relacionado con el aspecto. Entonces, pero no quiere decir que el verbo no se esté llevando a cabo en este momento. Y la tercera oración, Julio César conquista la Galia, lo que sucede ahí es de que tenemos un tiempo presente, pero narrativo. Es decir, esto es muy utilizado en la cuestión literaria. Hablar con los verbos conjugados en presente para hacer referencia hacia hechos del pasado. Entonces, concretamente eso es lo que sucede con las lenguas. Si bien pueden estar muy bien definidos, que el presente es en el momento del habla, el pasado es en el momento anterior al acto de habla, y el futuro va a ser el momento posterior al acto de habla. No siempre las lenguas se comportan muy cuadrado con relación a ese tipo de cuestiones. También le pueden agregar otro tipo de información que puede estar relacionado con el aspecto. Bueno, el presente no genera tanto conflicto, por así decirlo, en las lenguas como sí lo genera o sí lo puede generar el pasado y el futuro. Por ejemplo, para la lengua Navi, se creó el pasado, para los tiempos pasados, se creó también lo que es el pasado reciente y el futuro inmediato, ¿no? El pasado para hablar del tiempo pasado y para hablar del tiempo futuro. Entonces, ese es un ejemplo de que el tiempo puede ser subdividido. Lo pueden dividir el pasado en reciente y remoto, y entonces ahí van a hacer uso de la morfología para agregarlo a raíces verbales. Entonces, esa es una idea y también esa es una opción. Y también pueden hablar del futuro como un futuro inmediato o un futuro más, posterior, por así decirlo. Entonces, son dos de los elementos que pueden echar mano para dividir el tiempo en su lengua. Si es que están pensando en una lengua que privilegie el uso del tiempo, ¿no? O como la mayoría de las lenguas indoeuropeas. Sin embargo, es común que las lenguas marquen mucho el presente y el pasado, pero con el futuro ahí sucede otra cuestión. El futuro no siempre forma parte no siempre tiene un morfema en las lenguas o en las raíces verbales, por así decirlo. Un ejemplo de ellos es el inglés, que utiliza una marca que es will, que se traduciría como se podría traducir como deseo o voluntad, es decir, podría ser un desiderativo. Entonces, lo que en español se podría decir como yo limpiaré la casa, en inglés sería I will clean the house. Entonces, ese will clean sería, o se traduciría literalmente, sería algo así como yo deseo limpiar la casa, ¿no? Por así decirlo. Claro que sabemos que ese will marca futuro en los verbos. Claro que sabemos que es un auxiliar para hablar de tiempo futuro. Lo que quiero resaltar es de que no es una marca morfológica como lo tienen las raíces verbales en el uso del español, o como tienen algunas raíces verbales en el uso del tarahumara, por ejemplo. Entonces ahí tenemos esa cuestión relacionada con el futuro, que mientras para el presente y el pasado pueden tener una marca morfológica, para el futuro se pueden agarrar o pueden utilizar una cuestión relacionada con los auxiliares en los verbos. Bueno, sin embargo, algunas lenguas pueden simplificarlo y no pueden tener marcas morfológicas, así como lo hace el inglés con el futuro. Hay muchas lenguas, como por ejemplo el chino, que no necesariamente tienen marcas morfológicas para distinguir el uso de los tiempos en su estructura. Es a lo que voy. El chino, por ejemplo, lo que hace o lo que haría para decir yo cantaré mañana, o yo cantaré, el chino podría utilizar adverbios temporales, es decir, hacer uso de palabras que acompañen al verbo, y lo que se diría en español como yo cantaré, el chino podría poner yo cantar mañana. Entonces puede hacer uso de esas tres palabras
para hablar del tiempo futuro, o por ejemplo decir yo comer ayer para hablar de un pasado, ¿no? que en el cual se realizó la acción de comer. Es decir, las lenguas no necesariamente se casan con la idea de que se tienen que comportar como el español, ¿no? En el caso de la mayoría de que sea la lengua, de que sea su lengua materna, porque nosotros podemos tener y distinguir muy bien estos morfemas. El chino, otras lenguas como el zapoteco, o por ejemplo como lenguas sobre todo de la rama otomangue que se habla en Oaxaca, o lenguas tonales o que tengan ese tipo de características, pueden hacer uso de adverbios temporales para distinguir el tiempo, o lo pueden marcar por medio de tonos. Eso depende de qué imaginación tengan para caracterizar su lengua, pero es una de las opciones que quiero que sepan o que estén enterados que existen en las lenguas. Bueno, entonces, dejando un poco el tiempo, que ya sabemos que se puede dividir en presente, pasado, futuro. Pasado, futuro puede tener particiones temporales en remoto e inmediato. Y vamos a pasar al aspecto. El aspecto nos dice cómo se va a encontrar el estado de la acción. Es decir, el aspecto va a estar relacionado no tanto en cuándo suceden, ¿no? Los hechos, sino más bien cómo suceden los hechos. Entonces, lo que nos va a interesar con el aspecto es cómo se llevan a cabo esa acción, cómo se va a llevar a cabo. Mientras que el tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? El aspecto va a responder a las preguntas ¿cómo? ¿No? Si esa acción concluyó o no concluyó. Una primera división del aspecto puede ser en perfecto e imperfecto, es decir, el perfectivo, más bien el perfectivo, habla de una acción acabada, es decir, una acción que tuvo su conclusión. Yo comí a las 3 de la tarde, entonces ahí tenemos una acción que concluyó, que está acabada. Y el imperfecto lo que hace es no decir cuándo concluyó la acción, es decir, dejarlo como una posibilidad de que la acción no se ha llevado a una conclusión, como mencionar yo estaba comiendo, ¿no? O sea, o yo estaba comiendo cuando tocó la puerta y después seguí comiendo. Eso puede hablar de un tiempo o de un aspecto imperfectivo, más bien, aspecto imperfectivo. Pero no necesariamente existen esos dos tipos de aspecto. Cuando el aspecto lo que hace es empezar a romper o a dividir el tipo de las acciones. Por eso podemos ver que existe el aspecto progresivo, es decir, una acción que está en curso. Yo estoy dando un taller, ahí eso, si bien es en tiempo presente como en español, lo podríamos entender en español. En otras lenguas que privilegian el aspecto, como lo hace el tarahumara, sería una acción, un aspecto progresivo, ¿no? La utilización de ese morfema. Entonces ahí es lo que tenemos con ese tipo de cuestiones. En español lo que necesita es utilizar o hacer uso de auxiliares, en este caso del verbo estar, para poder conjugar las oraciones en progresivo, ¿no? Mientras que en Rarámuri, como ya se los mencioné, pueden hacer uso de partículas o de morfemas como a, sa, ya, para hacer uso de ese tipo de aspecto, ¿no? Para hablar en aspecto progresivo. El segundo puede ser el incoativo. El incoativo es cuando comienza la acción, es decir, cuando iniciamos o cuando hacemos referencia a que estamos iniciando la acción, estamos hablando del aspecto incoativo. Entonces puedo yo decir, estaba empezando a comer cuando llegaste. Entonces eso que estoy diciendo, estaba empezando a comer, lo estoy diciendo en aspecto incoativo. El español, vuelvo a lo mismo, no hace uso de morfemas verbales, hace uso de estructuras o hace uso de auxiliares verbales, pero no lo describe como tal dentro de los morfemas. Otro de los aspectos que es también
muy común en las lenguas es el terminativo, ¿no? Y como su nombre lo dice, es cuando termina una acción. Por ejemplo, decir estaba terminando de comer cuando llegaste. Entonces ahí tenemos una acción terminativa. Esto es cuando las lenguas empiezan a marcar más ese tipo de cuestiones, es que privilegian más el aspecto sobre el tiempo, es decir, privilegian más el cómo se lleva a cabo una acción más que cuándo se lleva a cabo una acción. Un ejemplo muy claro, y se los vuelvo a repetir, de este tipo de lenguas es el idioma tarahumara. Es por eso que en español, cuando estamos comenzando a aprender esa lengua o cuando estamos empezando a acercar a conocer esa lengua, se nos hace un poco complicado hacer el uso de ese tipo de aspectos, ¿no? Como que queremos hablar en tiempos, pero realmente tenemos que fijarnos en la acción para poder hacer llevar a cabo un buen desempeño en el uso del idioma tarahumara. Y de muchas otras lenguas más, ¿no? No solamente el idioma tarahumara. Bueno, dejamos por un lado el aspecto y continuamos con lo que es el modo. El modo nos dice si la acción es real o no es real. Y siempre hay diferentes maneras de marcar ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, dentro de los modos para expresar acciones reales, podemos encontrar el indicativo y el negativo. Esos son los dos modos que van a estar relacionados con las acciones, si estas son reales si estas son reales principalmente. El indicativo se podría considerar que es el modo universal. Es decir, cuando hablo de universales dentro de las lenguas o cuando se habla de universalidad dentro de las lenguas, quiere decir que es común a la gran mayoría de las lenguas. Puede aparecer un caso que sea la excepción y no pasa nada, ¿no? Entonces es lo más común o lo más recurrente en la cuestión de las lenguas. Y eso se refiere a los usos, a las acciones que estás seguro que crees que van a suceder. Por ejemplo, si yo digo o que hayan sucedido, el niño leyó porque yo estoy seguro que leyó, ¿no? Es entonces el modo indicativo. O yo voy a crecer, o yo creceré, más bien, yo creceré, entonces eso es un modo indicativo, ¿no? O sea, estoy seguro que eso va a pasar o que esa será la acción. O por ejemplo, el Rarámuri utiliza mucho eso de distinguir entre el irrealis y el indicativo, o el irrealis o el irrealis entre ese tipo de estructuras. Por último, vamos a hablar del modo. ¿Qué es lo que sucede con ese elemento dentro de las divisiones de la información verbal? El modo nos dice si la acción es real o no es real. Entonces, siempre existen diversas posibilidades de marcar una cuestión. Entonces, dentro del modo, lo que tenemos es dividir acciones reales de acciones no reales o irreales. Entonces, dentro de las acciones irreales, podemos ver el modo indicativo y el modo negativo. Entonces, lo que sucede es que el modo indicativo expresa, y se puede hablar de que es el único modo universal, por así decirlo, y aquí hablo de universalidad, es decir, que la mayoría de las lenguas tienen ese tipo de elemento dentro de su estructura gramatical. No quiere decir que todas las lenguas del mundo lo tienen, porque puede existir un caso que sea la excepción a marcar una cuestión universal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de cuestiones universales. Lo universal es cuando la mayoría de las lenguas o la gran mayoría de las lenguas presenta ese elemento. Entonces, el modo indicativo es, como les mencionaba, es el único universal y se refiere a los sucesos reales, ¿no? Es decir, el niño leyó, estoy hablando en modo indicativo, es decir, yo vi que leyera y sí me consta. O lloverá, por ejemplo, es otro de los modos indicativos y veo que las nubes ya están lo suficientemente cargadas para que dejen caer la lluvia. Entonces, eso es hablar de modos indicativos, del modo indicativo. Y por el otro lado está el modo negativo, que más que describir acciones reales, este modo se refiere a las acciones
que no suceden o que no sucedieron o no sucederán, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir no vino a la clase, ese es algo negativo. Me consta que no vino a la clase, o sea, no estoy dudando si vino o no vino a la clase. O no creció la semilla, es otro tipo de hablar en modo negativo, real, ¿no? O realis, como se le llega a conocer también dentro de la literatura lingüística. Entonces tenemos este tipo de aspectos o este tipo de cuestiones dentro de los modos reales o las acciones reales. Para hablar de las acciones para las acciones irreales o que no expresan acciones reales, existe una mayor cantidad de modos: subjuntivo, hipotético, optativo, condicional, potencial, imperativo, dubitativo e interrogativo. Entonces, las acciones no reales, comenzamos con el subjuntivo, y eso lo podemos describir para acciones posibles pero de las que no hay garantías de su cumplimiento, ¿no? Entonces, decir, si yo tuviera un libro de matemáticas, aprendería matemáticas, por ejemplo. O si quizás vayamos a ganar la pelea de box, ¿no? Por ejemplo. O quizás vayamos, el pájaro no puede volar, ¿no? O sea, no sé, ese tipo de elementos podemos estar hablando de un modo subjuntivo, ¿no? En realidad, este modo puede agregar otro tipo de elementos de otros modos, ¿no? Como por ejemplo puede tener un poco de hipotético, o puede tener de optativo, o que puede estar construido de otro tipo de modos, otro tipo de intenciones. Entonces aquí lo que tenemos es ese tipo de aspectos, cuando las acciones no son reales, ¿qué es lo que sucede en el momento de habla? El siguiente modo, el hipotético, lo que nos expresa es que las acciones surgen como a manera de hipótesis, ¿no? El decir, quizás no vaya al baile. Esa es una hipótesis, estoy hablando en modo hipotético. O quizás compre el pantalón. Esa es otra cuestión. O quizás coma frijoles esta tarde. Ese es otro tipo de acción hipotética. Ahí lo que tenemos es con la formulación de deseos, lo que sucede con ese modo. El modo optativo también sirve para expresar deseos. Sin embargo, a diferencia del hipotético, no sirve para lanzar hipótesis. Unos ejemplos con el modo optativo pueden ser: ojalá llueva, ojalá haya siembra, ojalá haya comida. Ese tipo de cuestiones es hablar en modo hipotético. El siguiente modo sería el modo condicional. El modo condicional es una realidad bajo una condición, ¿no? Si pudiera salir, iría a verte, ¿no? Ese es un ejemplo muy real por la situación. Entonces esa es una cuestión condicional. Ese es hablar en el modo condicional. Sirve para expresar acciones que se van a cumplir solo bajo una condición, ¿no? Si yo tuviera un libro de matemáticas, o si yo tuviera un libro de literatura, leería, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos ejemplos de cómo funciona el modo condicional. El modo potencial lo que hace es expresar acciones, opciones o acciones que se pueden hacer o no. Un ejemplo es: podría salir ahorita, pero estoy trabajando. Podría ir a comer, pero tengo que terminar este tipo de pendientes. Entonces, eso es lo que sucede con el modo potencial, generar ese tipo de estructuras dentro de las lenguas. El siguiente es el imperativo. El modo imperativo se utiliza principalmente para dar órdenes, ¿no? Siéntate, corre, baila, estudia, aprende. Ese tipo de cuestiones se hacen con el modo imperativo. Sin embargo, también puede haber otro tipo de opciones como rogar, ¿no? Perdóname, ese es otro de los ejemplos que pueden suceder en el modo imperativo. Y normalmente sucede en las lenguas con una cuestión de acentuación o de tonalidad, ¿no? La prosodia tiene que ver mucho en este tipo de cuestiones con relación al modo. El siguiente es el dubitativo. El modo dubitativo
como su nombre lo expresa, se refiere a cuando el hablante refiere a la duda, ¿no? No sé si es bueno, no sé si tenga que comer cierto alimento, no sé si voy a leer ese libro. Entonces, esas oraciones están expresadas en el modo dubitativo. Y ya por último, el interrogativo. Como ustedes sabrán, la gran mayoría de las interrogaciones se hacen por medio de la prosodia, es decir, una tonada tienen las preguntas. Sin embargo, cuando esto sucede sin necesidad de una entonación especial, estamos hablando del modo interrogativo, ¿no? ¿Acaso vamos a comer? Es uno de los ejemplos que se pueden utilizar para este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, esos son de los modos más utilizados dentro de las lenguas. Sin embargo, también podemos hablar de modos que afectan o que empiezan a integrar otros elementos, otras categorías de la palabra, como adverbios y nombres, o adverbios y verbos, o adjetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es cuando nos referimos a los aspectos del participio, el infinitivo y el gerundio. Es decir, el participio funciona como un adjetivo con tiempo gramatical. ¿Cómo es esto? Es decir, el chico cansado. Si yo digo el chico cansado es porque el chico se cansó por hacer algún tipo de acción, ¿no? Entonces ahí estoy utilizando un adjetivo con función o con alguna cuestión gramatical. Hablar de infinitivo, pues te conjuga el verbo y un sustantivo, ¿no? Puedo decir me gusta el baile, puedo decir me gusta la comida, pero también me puedo decir me gusta comer y me gusta bailar. Entonces comer y bailar, que son dos verbos en infinitivo, pueden estar supliendo a la comida o pueden estar supliendo a el baile respectivamente. Entonces eso es lo que sucede con el infinitivo. Y por último, el gerundio hace las veces de adverbio y de verbo, ¿no? Entonces este sirve para acompañar a otros verbos. Lo más recurrente es que se utilice como un auxiliar dentro de las lenguas. Entonces el chico trabaja sonriendo, ¿no? Ese es un ejemplo de una estructura o un modo en gerundio. Pues hasta aquí es la explicación de la información verbal o de la información que llevan las raíces verbales para construir su lengua. No se espanten, no necesariamente todos estos elementos los tiene que tener su lengua o no todas esas estructuras los puede tener su lengua. Ustedes pueden jugar nada más con el tiempo, pueden agarrar algunos modos, por ejemplo el imperativo, pueden no meterse con el tiempo y utilizar el aspecto. Es decir, pueden agregar de algunas cuestiones para empezar a jugar con la conjugación de sus verbos, ¿no? No necesariamente tienen que hacerse unos expertos en la gramática o hacerse unos expertos en cómo funcionan los verbos, ya que si existe alguna carencia, pues siempre existe recurrir a la tercera persona, ¿no? En singular, que utilizan los verbos para marcar o para salir de ciertos tipos de dudas. Muchas gracias por continuar con los contenidos del taller Inventa tu Lengua de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Gracias también a los que se inscribieron al taller de Lengua Rarámuri que está dando mi colega Flor Seguán Morales. Sigan con las actividades. Este taller ya llega a su fin la siguiente semana. Vamos a concluir con este taller. Esperemos que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier pregunta que si nos han estado llegando, por favor, síganlas haciendo al taller, a la página la página del grupo Taller Inventa tu Lengua de Facebook o al correo culturasetnicas.sc@gmail.com. Muchas gracias y sigan continuando con las actividades de Cultura en Casa de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua.